Un cordial saludo de bienvenida a este tiempo de pan de vida. Tiempo para oír palabra de Dios. El día de hoy vamos a oír la palabra que se halla en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos exhortas, nos fortaleces, tú nos consuelas. Tu palabra es un alimento para nuestra alma, para nuestro diario vivir, Señor. Coloca en nosotros ese deseo diario de oír tu voz para ser alimentados por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este capítulo 3, el apóstol Pablo está dando unos requisitos que deben cumplir los obispos, los diáconos, y nos dice para ejercer el ministerio de la piedad. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, no cuidará de la iglesia de Dios. No un neófito, o sea, que no sea nuevo, novato. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. A veces tener esos lugares de autoridad, o siempre, para tener un lugar de autoridad se debe estar preparado, se debe tener cierta madurez, porque a veces el no tenerla lleva a desmanes. Puede hacer que el orgullo, el ego, se levante y que guíe el actuar. Y pues cuando el ego guía, pues no es acorde a la palabra, porque allí está obrando es el orgullo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vemos cómo ese obispo debe ser una persona irreprensible, y pues él da cada una de las características que debe tener esta persona, porque debe en su actuar ser honorable, tener un corazón generoso, debe tener ese amor por el servicio. Por eso nombra que debe ser ejemplar también, porque dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, que no sea neófito. Son características que debe tener el que anhela obispado. Ahora, ¿qué dice en cuanto a los requisitos para un diácono? Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino,
no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un privilegio servir y para servir pues debemos cumplir ciertos méritos, tener ciertas características para que en ese servicio se haga correctamente. Entonces por eso estos diáconos deben ser personas que gocen de honorabilidad también, de credibilidad, de honestidad, que tengan limpia conciencia, dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, en este último versículo nos está hablando del ministerio de la piedad. Y ese ministerio de la piedad es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí, y lo hizo por amor para rescatarnos. Y dice que Dios fue manifestado en carne, que es nuestro Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, porque sabemos que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y nosotros tenemos esa convicción de salvación por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, y que también por el Espíritu nos justifica. Nosotros somos justificados y lo creemos por fe y para fe. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, fuimos alcanzados, somos esos gentiles que fuimos alcanzados por la misericordia de nuestro Señor Jesús, porque inicialmente la promesa era para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pero por misericordia de Dios fuimos alcanzados los gentiles. Ahora somos hijos adoptivos de nuestro Dios. Somos esa rama injertada en la vid. Somos nosotros los gentiles. Ahora hijos adoptivos de nuestro Dios. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por las enseñanzas que nos das, Señor, por las instrucciones que tú das para ser dignos de servirte, de prestar un servicio en la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser y a mantenernos bajo esos criterios, bajo esos principios que tú das, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.